Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos otra vez a la burbuja del español. Yo soy Marta Tardáguila y soy vuestra profesora de español. ¿De qué vamos a hablar en la clase de hoy? Bueno, hoy también vamos a tener una clase cultural. Vamos a aprender un poquito más sobre la cultura española y vamos a hablar sobre otra de las fiestas súper populares en España. ¿Sabéis a cuál me refiero? Exacto, las fallas de Valencia. ¿Estáis listos? ¡Empezamos! Antes de empezar, quiero recordarte que en la página web de la Burbuja del Español se pueden reservar clases individuales o también grupales. Esto por si quieres repasar un poquito los temas de los que hablamos siempre en nuestras clases. Bueno, si quieres un poquito más de información, en la descripción te dejo el link para que tengas todo lo necesario. Luego me cuentas. Todos sabemos que cuanto más conozcamos sobre la cultura y las costumbres de un país, más nos acercamos a sus habitantes. Pues este es nuestro objetivo con estas clases en las que estamos aprendiendo siempre un poquito sobre la cultura española, sobre sus fiestas populares. Porque no hay mejor herramienta que indagar un poquito sobre las costumbres tradicionales de un país, es decir, entender su origen y su historia para comprender mejor su presente. Pasamos a hablar sobre las fallas. Las fallas de Valencia son una fiesta tradicional española que se celebra en la Comunidad Valenciana. De hecho, no solo se celebra en Valencia, la capital, sino que se celebra en otras muchas poblaciones valencianas. Es así una expresión simbólica de la identidad valenciana. Se celebran en más de 160 municipios y participan unos 100.000 falleros. Por todo esto, ha merecido ser declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Antes de empezar a hablar sobre el origen de estas fiestas tradicionales, una pequeña advertencia. Algunas palabras que vamos a utilizar no pertenecen al castellano. Esto se debe a que en la Comunidad Valenciana también se habla otra lengua romance, el valenciano, que es una variante del catalán y que solo se utiliza allí. Pero no os preocupéis, iremos explicando el significado de cada una de ellas. Empezando por el origen de este término, fallas. ¿Qué significa? Falla, es decir, el nombre con el que se denomina la fiesta. Esta palabra, en este caso, no tiene nada que ver con las fallas geológicas, es decir, la fractura de la corteza terrestre. No, en este caso, esta palabra proviene del catalán, que a su vez viene del latín. Fácula, es decir, antorcha. Se refiere evidentemente a las antorchas utilizadas para alumbrar. Digamos que de esta manera podemos encontrar ya una relación entre falla y fuego. Después descubriréis mejor por qué. Hoy en día esta palabra se refiere a algo diferente, que tiene que ver con las fiestas. O se refiere al periodo durante el cual se celebran en Valencia las fiestas de San José, es decir, las fallas, o se refiere a un conjunto de figuras de carácter burlesco que se exponen en un tablado y al final se queman durante las fiestas de las fallas. Bueno, creo que habéis entendido más o menos que el elemento principal de estas fiestas es el fuego. Pero aunque el elemento principal sea el aspecto pirotécnico, en estas fiestas también hay un montón de actividades. Vamos a hablar sobre todas ellas. Esta fiesta se celebra del 14 al 19 de marzo y casi todas las actividades que se realizan durante estas fiestas se realizan en la calle, al aire libre. Como hemos dicho antes, la palabra falla se puede referir también a unas figuras. Estas son unas figuras humanizadas, es decir, son unas figuras que tienen forma humana, cuyo destino es ser quemadas. Estas figuras se llaman ninots y son quemadas durante un acto que se llama la crema, que tiene lugar en concreto el 19 de marzo, es decir, el día de San José. Estas figuras no son figuras pequeñitas, son figuras enormes, algunas llegan a tener incluso 30 metros de altura. ¿Quién construye estas figuras?
Estas figuras son elaboradas por las comisiones falleras, es decir, grupos de personas que apoyan o patrocinan la construcción de una falla. No son simplemente figuras de personas, sino que también tienen un significado, a menudo un significado crítico o satírico. Por eso suelen llevar también una inscripción en valenciano que explica un poquito la escena que representa. De hecho, una característica fundamental de las fallas es la de criticar un poquito el panorama político, social, actual, a modo de sátira. A veces, como complemento a estas fallas, además de unos letreros, se escriben unos libret, así, escrito como lo tenéis aquí, que explican siempre la escena y el significado de esta falla. También existen fallas infantiles. Obviamente su tamaño es menor, como máximo 3 metros. Y están compuestas por figuras más próximas al mundo de los niños. En este caso, no tienen tema de sátira o crítica social. Cada año se otorgan diferentes premios o galardones según categorías y criterios. Por ejemplo, haciendo referencia al diseño, a la crítica, a la originalidad, etc. Vamos a repasar poquito a poco cuáles son los actos importantes de las fiestas de las fallas. El primero es la plantà. ¿La plantà en qué consiste? Consiste en erigir o en montar el monumento de la falla. Se empieza a colocar unos días antes de las fiestas, ya que se trata de monumentos enormes, de gran altura, y por eso se tarda varios días. La segunda es l'exposició del ninot. ¿En qué consiste? Consiste en la exposición del monumento o el muñeco. Son muchísimos los ninots que se presentan delante del público durante estos días y solo el mejor de ellos se librará de ser quemado. Es decir, el ganador se librará de la crema. Este ninot es el ninot indultat, el ninot indultado, que se elige por votación popular. Bueno, pero ¿por qué se queman los demás ninots? Es decir, después de tanto trabajo para construirlos, ¿por qué se queman? Bueno, hay que recordar que estos ninots o muñecos gigantes siempre representan críticas a la sociedad actual o a la política. Por eso el hecho de quemarlos simboliza el destruir eso que critican. Es como la destrucción de lo criticado. Pero claro, el mejor de ellos se salva y no se quema. Otro acto muy importante es la cridá, es decir, el pregón. En este momento es cuando la fallera mayor hace un llamamiento a todos los valencianos para el inicio de los festejos. ¿Quién es la fallera mayor? Pues es la mayor representante de la comisión fallera. Otro acto muy importante es la cabalgata. La cabalgata del ninot o la cabalgata del reino. Este acto se celebra un fin de semana próximo al inicio de las fiestas. Las figuras y las carrozas desfilan por la ciudad. Ya sabemos, hemos dicho antes, que representan críticas. Las figuras desfilan en carrozas por toda la ciudad y una comisión premia a la más original o a la mejor figura o a la mejor composición. A esta cabalgata también se suele unir la cabalgata del reino, a la que se incorpora todo el folclore de las provincias de la Comunidad Valenciana, es decir, Alicante, Castellón y Valencia. ¿Y los niños? Pues los niños también tienen su propia cabalgata del ninot infantil, que desde hace algunos años desfila junto a la cabalgata de los ninots grandes. Otro acto súper importante, yo diría casi fundamental de estas fiestas, sobre todo para los valencianos, es la mascletà. La mascletà es un espectáculo pirotécnico. Produce un gran estruendo, por eso es muy valorado por los valencianos, pero no tanto por los turistas o por las personas de fuera. Todos los días, a las 2 de la tarde, desde el 1 hasta el 19 de marzo, se realiza un espectáculo pirotécnico para atraer la atención de la gente. Otro acto de estas fiestas muy importante es la despertà o la petardà. ¿En qué consiste? Bueno, pues cada día los falleros
Despiertan a las personas tirando petardos al suelo. Bueno, esta costumbre es un poquito criticada entre los vecinos valencianos, porque claro, en realidad solo es fiesta el día 19 de marzo, así que despertarse todos los días con el ruido de un petardo, pues bueno, no es muy bonito, la verdad. Otro acto muy importante durante estas fiestas es la ofrenda de flores a la Virgen. ¿A qué Virgen? Pues a la Virgen de los Desamparados, que es la patrona de Valencia y de la Comunidad Valenciana. Este es uno de los momentos más esperados de las fiestas. Cada fallera le ofrece a la Virgen un ramo de flores y al final, con todos estos ramos de flores, se confecciona un manto de flores gigante que cubre a la Virgen. Y como clausura del acto, la fallera mayor da por último su ramo a la Virgen, dando así por terminado este acto. Otro acto muy importante de estas fiestas es la Nit del Foc, es decir, la Noche del Fuego. Tiene lugar en la noche del 18 al 19 de marzo. Durante más de 20 minutos, miles de kilos de pólvora iluminan el cielo de Valencia. Se llegan a reunir más de 1 millón de personas para presenciarlo. Y otro acto también muy importante es la Cabalgada del Foc, es decir, la cabalgata del fuego. Esta es una cabalgata que anuncia la llegada del fuego que quemará las fallas. Se realiza el día 19 por la tarde. La costumbre es que las cabalgatas del dios Plutón enciendan el fuego de las fallas. Y por último llegamos a la noche más importante, la Nit de la Crema, la noche de la quema. Esta crema es el acto de la finalización de las fallas y consiste en la quema de los monumentos falleros que están plantados por las calles de Valencia. Vamos a hablar ahora un poquito sobre la vestimenta tradicional. El vestido que lleva la mujer empezó siendo un simple vestido de trabajo, el vestido de trabajo de las labradoras valencianas. Pero poco a poco se fue transformando en un vestido cada vez más elegante que se usaba solo en las ocasiones especiales. En el pelo llevan un moño en la parte trasera y 2 rodetes a los lados de la cabeza. ¿Y de dónde sale este peinado? Pues es un peinado histórico, está inspirado en la Dama de Elche. Es una escultura íbera de hace más de 2500 años. Esta de aquí. Los hombres, pues los hombres visten un calzón, es decir, un pantalón ancho, un chaleco y un pañuelo en la cabeza, complementado con diferentes gorros. Bueno, también esta fiesta tiene quien la critica. Es decir, al ser una fiesta basada en el fuego y en la pirotecnia, hay muchas personas que critican esta parte de la fiesta basada en el ruido, porque la mascletá y la despertá pues hacen mucho ruido. Al margen de estas críticas, es una fiesta maravillosa y de interés turístico internacional. Yo nunca he estado, pero la verdad me encantaría estar. ¿Y a ti también te gustaría conocer las fallas? Antes de terminar, me gustaría decirte también algo muy importante, un recordatorio. Si estás pensando prepararte tu examen del CIEL, es decir, el examen de certificación española que puedes hacer desde tu propia casa, nosotros te podemos ayudar. En la página web de la Burbuja del Español vas a encontrar toda la información necesaria. También te dejo el link aquí abajo. Así que ya sabes, nos vemos en la próxima clase de la Burbuja del Español. ¡Hasta pronto!